¿Quién era Baal y por qué la adoración a Baal por parte de los israelitas? En la narrativa bíblica, Baal representa uno de los mayores desafíos espirituales para el pueblo de Israel. Baal no solo era una figura divina en las culturas cananeas, sino también el centro de una adoración profundamente enraizada que constantemente tentaba al pueblo israelita. Para entender por qué la adoración a Baal fue una lucha tan constante, es necesario explorar quién era Baal, el contexto cultural y religioso de la época, y cómo su culto impactó al pueblo de Israel. ¿Quién era Baal? Baal era el dios principal de los cananeos, la civilización que habitaba la región que rodeaba a Israel antes y durante la ocupación israelita de la tierra prometida. El nombre Baal significa señor o dueño, lo que ya da una idea de su relevancia en la mitología cananea. Baal era considerado el dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad, elementos fundamentales para la agricultura y la vida diaria en una sociedad agraria. En las religiones cananeas, Baal era visto como un dios que podía traer abundancia y prosperidad a través de sus poderes sobre la naturaleza. Las lluvias que Baal supuestamente controlaba eran cruciales para las cosechas, y por ende, su adoración estaba vinculada a la esperanza de una buena temporada agrícola. Baal era hijo de él, el Dios Supremo, y se le representaba como un guerrero poderoso que luchaba contra el caos y el desorden. El atractivo de Baal para los israelitas. Para los israelitas, que recién se asentaban en la tierra de Canaán, la adoración a Baal representaba un conflicto constante debido a varios factores. Aunque adoraban a Yahvé, el Dios único que los había liberado de Egipto, el hecho de estar rodeados por pueblos que veneraban a Baal creó una presión cultural y religiosa. Además, la promesa de fertilidad y prosperidad ofrecida por Baal era tentadora, sobre todo en tiempos de sequía o hambruna. Los israelitas dependían también de la agricultura, y si una cosecha fallaba, era fácil ver por qué algunos podrían haber recurrido a los dioses locales, como Baal, que ofrecían promesas de lluvias y buena fortuna. La tentación de mezclar las costumbres y creencias cananeas con su propia adoración a Yahvé era fuerte, lo que explica por qué el sincretismo religioso fue un problema persistente. El culto a Baal. El culto a Baal no solo consistía en oraciones o sacrificios simples, sino que incluía prácticas que los profetas de Israel y la ley de Moisés consideraban profundamente inmorales y peligrosas. Algunas de estas prácticas incluían sacrificios de animales, ofrendas de grano, y en ocasiones, se cree que incluso el sacrificio de niños estaba vinculado a rituales extremos en honor a Baal, aunque esta práctica no era necesariamente universal. Otra característica del culto a Baal eran los rituales de fertilidad, que a menudo involucraban relaciones sexuales rituales en santuarios dedicados al dios. Se pensaba que estas prácticas fomentaban la fertilidad en la tierra y aseguraban la continuación de la vida. Este tipo de rituales eran completamente incompatibles con la ética y las enseñanzas del Dios de Israel, lo que condujo a una condena constante por parte de los profetas. La lucha constante, Israel vs Baal. La lucha contra la adoración de Baal es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, especialmente durante los periodos de los jueces y los reyes de Israel. En los libros de los jueces, se menciona repetidamente cómo los israelitas caían en la idolatría, abandonando a Yahvé para seguir a Baal y otros dioses cananeos. Esto generalmente llevaba al juicio divino, seguido por el arrepentimiento del pueblo y la intervención de un juez que restauraba la fidelidad a Yahvé. Uno de los episodios más dramáticos en esta lucha ocurrió durante el reinado del rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Jezabel, de origen fenicio, promovió abiertamente el culto a Baal en Israel, construyendo templos y altares en honor al dios cananeo. Este periodo marcó una de las épocas más oscuras de apostasía en la historia de Israel, y el profeta Elías surgió como el principal opositor al culto de Baal. El enfrentamiento en el Monte Carmelo, narrado en 1 Reyes 18, fue un momento crucial, cuando Elías desafió a los profetas de Baal en una competencia para demostrar cuál dios respondería con fuego. Cuando Yahvé demostró su poder y Baal quedó en silencio, el pueblo reconoció su error, aunque el problema de la idolatría no desapareció. Consecuencias del culto a Baal. La adoración a Baal tuvo consecuencias profundas para la identidad espiritual y moral de Israel. Cada vez que los israelitas sucumbían a la idolatría, no solo se apartaban de la adoración exclusiva a Yahvé, sino que también adoptaban prácticas y valores que socavaban su pacto con Dios. El culto a Baal representaba una amenaza constante porque diluía el sentido de pureza religiosa y desviaba al pueblo de los mandamientos divinos.
Esta constante lucha entre la adoración a Yahvé y la tentación de adorar a Baal refleja una batalla interna dentro del corazón de Israel, una batalla entre el deseo de seguir al Dios único y verdadero y la seducción de los dioses locales que ofrecían soluciones inmediatas a los problemas cotidianos. Reflexión final. La lucha de Israel contra la adoración de Baal es un recordatorio de las tensiones que las comunidades de fe enfrentan cuando se ven tentadas a comprometer sus creencias fundamentales en busca de respuestas rápidas a sus necesidades. En lugar de confiar plenamente en Yahvé, los israelitas a menudo se desviaban en busca de soluciones inmediatas, lo que les llevó a una crisis de fe que duró siglos. La historia de Baal y su influencia en Israel es un ejemplo poderoso de cómo la cultura, las necesidades humanas y la fe pueden entrar en conflicto. Los israelitas estaban llamados a ser un pueblo apartado, pero la presión cultural y el atractivo de lo tangible y lo visible les llevó repetidamente a apartarse de su fe. La lucha contra Baal fue, en esencia, una lucha por la lealtad y la pureza de corazón, una lucha que todavía resuena hoy cuando las personas enfrentan desafíos similares para permanecer fieles a sus creencias en un mundo lleno de distracciones y promesas vacías.